Muy bien, en este ejercicio nos dicen, hay que hacer una demostración, se lanza una piedra de la azotea de un edificio con velocidad v0 y ángulo alfa 0. Miren que no dan números como tal, sino simplemente expresado en términos de v0 y alfa 0. Con respecto a la horizontal, la altura del edificio es h, e ignore la resistencia del aire, calcule la magnitud de la velocidad final, o sea la velocidad de la piedra justo antes de tocar el suelo, y demuestre que es independiente de alfa 0, o sea que no depende para nada del ángulo de lanzamiento. Demuestre que la velocidad con la que cae al piso no depende del ángulo de lanzamiento. Entonces, imaginémonos esta situación. Yo tengo un edificio, acá tengo el piso digamos que está así, acá, ¿cierto? Y digamos que voy a lanzar por acá con un ángulo de lanzamiento acá, ¿cierto? Aquí hay una especie de cohete o en fin, cualquier tipo de elemento que me sirva a mí para lanzar, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí algo que me sirva a mí para lanzar. Y lanza en este caso, con un ángulo alfa. O sea, el ángulo con el que se lanza la piedra es con un ángulo alfa. Entonces, ella va a salir. Digamos que va a salir así. Desde acá, pues, ella va a empezar a desarrollar. Hice muy largo este. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se exprese esa. Ahí está, pues, nuestro lanzamiento, y entonces va a empezar a salir así, ¿cierto? Y va a empezar a desarrollar una caída en tiro parabólico, ¿verdad? Aquí está. Digamos pues que esta es nuestra caída en tiro parabólico. Ahí está. La altura es h, el ángulo de lanzamiento es alfa. Bueno, en realidad dicen que es alfa 0, ¿cierto? Y la velocidad es v0, que es la velocidad inicial de lanzamiento. Ahí está. Y me piden hallar o demostrar que la velocidad cuando llega a este punto, no depende de este ángulo de lanzamiento. Perfecto. Estamos asumiendo que ella va a caer a una distancia desconocida, x. Correcto, ella aquí va a caer a una distancia desconocida, x. Y vamos a colocarlo como x igual a d, si les parece. Esta distancia aquí es desconocida. Sé que si este es un dato del problema, los datos del problema los voy a encerrar acá con un círculo amarillo para que vean cuáles son. La altura, ese es un dato. La velocidad inicial, ese es otro dato. El ángulo de lanzamiento, ese es otro dato. Esos son los tres datos que tiene el problema. No tiene más. Perfecto. Pero lo que vamos a hacer, como siempre, es descomponer cuáles son los datos en el eje X y cuáles son los datos en el eje Y para este lanzamiento. Entonces, los datos en el eje X, o sea, en el momento horizontal, serán estos. El desplazamiento, lo que se desplazó la partícula, es d. La velocidad inicial en X. Recuerden que si yo tengo un vector así, él tiene dos componentes de velocidad. Esta, que será la velocidad inicial, que yo llamo Y, velocidad inicial en Y tiene esta componente, que yo llamo la velocidad inicial en X. ¿Correcto? Sí. Y dependen de este ángulo de lanzamiento. Entonces esta será esta velocidad inicial por el coseno del ángulo, me da esta. Y esta velocidad que tengo acá será esta velocidad de lanzamiento por el seno del ángulo. Es simplemente recordar eso. Perfecto. Entonces por eso estoy diciendo yo que la distancia que recorre de acá, desde el edificio hasta acá, esa distancia yo la llamo simple y llanamente d. Entonces, distancia d. La velocidad en x es la velocidad inicial, esta velocidad inicial, por el coseno del ángulo de lanzamiento. Y voy a obtener ¿qué? A obtener la velocidad en x. Entonces ahí está. Velocidad coseno del ángulo de lanzamiento. Bueno, podría poner alfa 0, pues, pero digámoslo en términos de alfa. Y el tiempo de vuelo, t, es lo que se demora, el tiempo que tarda en venir la partícula de aquí hasta acá. Mirada horizontalmente, que es el mismo tiempo de vuelo.
estos tres datos son mis datos del movimiento horizontal, o sea, del movimiento en X. Y, por supuesto, para ello se aplica la ecuación, siempre se llevan a la ecuación velocidad en el eje X, ¿cierto? Velocidad inicial en X, siempre va a ser igual a espacio recorrido sobre el tiempo. Siempre. Correcto. Entonces estos tres datos siempre se llevan a esta ecuación, lo cual va a hacer que me quede acá. Miren cómo me queda. Ahí está. Correcto. Me queda así, la expresión. Por ahora, digamos que yo pudiese dejarla simplemente así. Tener algo también muy claro, una expresión que voy a utilizar más adelante, y es esta expresión, ahorita les digo por qué la voy a utilizar, tenerla por aquí en remojo de dónde salió, y es simple y llanamente tomar esta ecuación de acá, observen esta ecuación, y elevar al cuadrado ambos términos. Esta ecuación ahorita la voy a utilizar como un auxiliar, la voy a encerrar ahí como en una nubecita, porque va a ser una ecuación útil ahora para la demostración. Correcto. Vámonos a los datos en el eje Y. Entonces, en el eje Y, ¿qué datos manejo yo? ¿Qué datos tengo? Pues los voy a tomar acá. Ahí está. Observen que estoy diciendo. Este punto donde está cayendo la piedra está por debajo del punto de lanzamiento. El punto de lanzamiento es Y igual a 0. ¿Cierto? Y igual a 0. Quiere decir que este punto está en Y igual a menos H. Si el edificio tiene una altura H, entonces este punto será Y igual a menos H. Ahí entendió por qué negativo. La gravedad siempre es negativa, el tiempo de vuelo es T, eso fue lo que dije acá, y la componente de la velocidad en Y, esto es muy importante. La componente de la velocidad en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Ahí está. Correcto. Muy bien. Perfecto. Estos cuatro datos que tengo acá son lo que yo llamo los datos de la caída del cuerpo, ¿cierto? Del movimiento en Y. Y por tal razón debo aplicar una de las ecuaciones de caída libre. Pero ¿qué ecuación me va a interesar? Como me están diciendo de calcule la velocidad antes de tocar el suelo, ¿cierto? Entonces me están pidiendo la velocidad acá, esta velocidad. Aquí va a tener una velocidad final en Y, ¿cierto? Esta velocidad final en Y. Porque es que la velocidad en X no cambia. A esta velocidad que tengo en X, esta velocidad al cuadrado, por ejemplo, que sale de acá, nunca cambió. O sea que yo aquí voy a tener esta velocidad, que es la velocidad inicial en X, se mantuvo siempre constante. Siempre constante. La velocidad inicial en X, con la que arrancó acá el proyectil, se va acá, sigue acá, donde usted la observe, acá, donde usted la observe, siempre va a ser velocidad inicial en X. Correcto. Entonces la que voy a encontrar es esta, porque esta ya la conozco. Esta, la tomo de esta ecuación, me vengo para acá, tomo esta ecuación y digo, hombre, vea, la velocidad final en Y al cuadrado es velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 por G por Y. Correcto. Resulta que yo puedo tranquilamente, o sea, puedo decir o puedo expresar que la velocidad total aquí en este punto es la suma al cuadrado de estas dos velocidades en Pitágoras. O sea, la velocidad total o la rapidez total es esta. ¿Cierto? Miren que si yo tengo estas dos velocidades, la velocidad total, que sería algo como esta, que yo llamo la velocidad total, es la suma de estos dos componentes elevados al cuadrado. Perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer es traerme este dato que lo tengo acá, y traerme este dato que lo tengo acá. O sea que voy a llamar esta A, voy a llamar esta ecuación en nubecita, acá le voy a hacer una nubecita, y esta la voy a llamar B. Conclusión, si yo tomo esta y lo elevo al cuadrado y lo coloco acá, miren lo que me va a dar. Voy a obtener
esta parte, obtener esto. Ahí está. ¿Sí lo ven? Tomé velocidad inicial en x al cuadrado, que es esto, y le sumé la velocidad final acá, de y al cuadrado, aquí está, más velocidad inicial. Recuerden algo que es bien importante, tenerlo muy en cuenta, y es que esta es b sub 0 seno cuadrado, ¿cierto? B sub 0 seno cuadrado, para que ustedes lo tengan ahí muy claramente. O sea, este b sub 0y es este valor de acá, y por eso lo cambié así, b sub 0 seno cuadrado, correcto. Menos 2gh. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde se salió este menos 2gh? Recuerden que la y era menos h, entonces por eso quedó menos 2gh, ¿cierto? Lo que hice fue el cambiecito de reemplazar este valor de velocidad final en y al cuadrado, lo reemplacé por estos dos términos, ¿cierto? ¿Y por qué lo reemplacé? Porque yo lo tomé de aquí, de este valor, correcto, muy bien. Entonces con estos dos valores, esta velocidad inicial en x es esta, vamos a ponerlo en otro color. Velocidad inicial en x al cuadrado es esto, ahí está, velocidad inicial al cuadrado por coseno de algo al cuadrado, más velocidad final en y al cuadrado, que recuerden que hay que tomar esta al cuadrado más esta al cuadrado, pues por eso estoy tomando esta al cuadrado, entonces es velocidad al cuadrado, seno al cuadrado, porque sale de acá, más, en este caso, 2gy, pero y es menos h, pues por eso quedó menos acá, ¿cierto? Saco factor común, observe, b sub 0 al cuadrado, y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es igual a 1. O sea, esta expresión va a quedar así. Un poquito larga, pero va a quedar así, ¿cierto? Saco factor común, coseno cuadrado más seno cuadrado, y me queda aquí b0 menos 2 por g por h. Saqué factor común b0 cuadrado. Recuerden que esto que tengo acá, por la identidad fundamental, es 1, ¿cierto? Y entonces me va a quedar que, vamos a borrar por acá esta parte que no me estorbe del tablero, y me va a quedar así, que la velocidad total, o sea esta diagonal, es b0 cuadrado menos 2gh. Y si coloco el valor de la gravedad, la gravedad vale menos 9.8. Entonces quiere decir que la velocidad total es igual a, la gravedad vale menos 9.8, por este menos da más 19.6h. Quiere decir que la velocidad total, esta velocidad con la que la piedra impacta el piso, ¿cierto?, no dependerá del ángulo de lanzamiento, dependerá de la velocidad inicial arriba, si de esa velocidad inicial sí depende, y depende de qué tan alto se lanza el proyectil, más nunca dependerá de si usted lo tira a 45, a 60, a 90 grados, o sea, de este ángulo de lanzamiento, porque mire que la velocidad con la que llega al piso e impacta el piso no depende, no aparece ese ángulo de lanzamiento. Entonces yo le invitaría a usted a revisar muy bien el álgebra, donde la parte clave está en decir que la velocidad total es la raíz cuadrada de estas dos velocidades, y donde estas dos velocidades las saqué acá con esta nubecita. Y eso fue todo lo que hicimos.